por patrocinar esta ponencia. Antes de entrar en materia, les quiero compartir un par de temas que son importantes para lo que vamos a hablar. Primero, no soy experto en sostenibilidad. Soy un ciudadano que nació en un país altamente sostenible, pero no soy experto en sostenibilidad. Segundo, la sostenibilidad entendida como su impacto ambiental, social y económico. Esta ponencia va orientada más a la parte ambiental. Y además, les quiero compartir una experiencia de vida. Al final de cuentas, eso es lo que les quiero regalar. No hay un tema técnico, no hay un tema de enseñanza de fondo, y además esta es la primera vez que hago una conferencia de sostenibilidad. Entonces me emociono muchísimo porque ustedes entenderán pues que Costa Rica, que tiene muchos retos con muchos otros países, pues desde hace muchísimos años viene hablando de temas de sostenibilidad de fondo, y uno de estos primeros elementos es que Costa Rica decide tener un plan nacional de descarbonización 2018-2050, y esto es parte de la historia que yo les quiero compartir, porque este plan nacional de descarbonización fue promovido por el expresidente Carlos Alvarado. Y en octubre de 2019 tuve la oportunidad y una gran experiencia de poder compartir en el marco de la Precop 25 de cambio climático con el expresidente Carlos Alvarado sobre este plan en particular de descarbonización. En ese momento pudimos hablar de varias cosas y quiero parafrasear dos elementos de nuestra conversación que me marcaron para compartir lo que les quiero compartir hoy. La primera es que me decía: la lucha contra el cambio climático es la lucha de nuestra generación. No podemos fallar, y Costa Rica está comprometida a liderar con el ejemplo y demostrar que un futuro sostenible es alcanzable. La sostenibilidad por fondo no es egoísta, porque nos hace pensar transgeneracionalmente. Lo que hago hoy en beneficio de alguien que yo no voy a conocer y que alguien va a disfrutar lo que yo hice hoy, y que pude capitalizar un negocio sin sacrificar un bienestar futuro de una persona. Y el segundo punto que me decía es: la descarbonización no es solo una obligación moral, sino también una oportunidad económica. Nos permite ser más competitivos y atraer inversiones que buscan sostenibilidad. Eso fue octubre de 2019. Ustedes saben lo que pasó en el 2020. Vino todo el tema de la pandemia, hubo una desaceleración de lo que podíamos hacer, y en el 2021 nosotros como Grupo Heroica nos pusimos a visionar, a pensar si podíamos desarrollar algo que en ese momento parecía prácticamente imposible, y era descarbonizar el 100% de los eventos que operábamos en un recinto. Es un tema complejo, porque nuestra visión como grupo tiene que ver con generar desarrollo económico y social en los destinos donde nosotros operamos. Nosotros no operamos centros de convenciones. Esa es la excusa y el motor y el canal que usamos para generar desarrollo económico e impacto social. Entonces, en esa línea empezamos a pensar si se podía descarbonizar el 100% de los eventos. Costa Rica tenía un marco referencial y era más sencillo tomar ese marco de referencia y hacer una bajada a la parte de industria de reuniones. Les quiero compartir un poco de cuál fue ese proceso, pero no me voy a detener ahí, porque lo que les dije, les quiero compartir una experiencia de vida de lo que ha sucedido en estos 3 años y medio y con lo que nos hemos enfrentado, y algunas lecciones que pueden ser de valor. Pero para tener una idea de lo que sucedió en esta descarbonización del 100% de los eventos, primero desarrollamos una estrategia corporativa, y esto es clave porque no es un tema personal. Entonces, si estoy yo o están las otras personas o no están, el tema tiene que continuar, y poner las bases estratégicas era fundamental. Entonces lo desarrollamos en una base estratégica, después le hicimos una bajada al recinto, a la parte de la filosofía del recinto como tal. Después desarrollamos una metodología, y esto fue lo más duro de todo el proceso, porque había muchas entidades involucradas,
el Ministerio de Ambiente de Costa Rica, la Dirección de Cambio Climático, y cuando llegamos nosotros y le dijimos queremos descarbonizar el 100% de los eventos, ustedes imaginarán qué es lo que sucede. Eso no se puede, ¿no? Pero cuando a un líder le dicen eso no se puede, eso es como gasolina, ¿no? Eso es ok, está bien. Entonces, no se puede porque es evento por evento. La metodología desarrollada es evento por evento y empieza toda una discusión de picar piedra y de ir con elementos ya técnicos a debatir cómo se podía hacer y cómo se podía hacer y cómo se podía hacer. La historia, que dura un poco más de año y medio, se detiene porque el ente auditor, que era fundamental para el proceso, dijo: yo no lo puedo hacer, yo no voy a adaptar mi metodología para auditar 100% de los eventos, o sea, todos los eventos de un año, de un solo momento, y el proceso se detuvo. Hasta que llegó otro ente auditor que se llama LSQA y dijo: yo me meto en el juego y lo quiero hacer. Entonces desarrollamos esa metodología que empieza con una monitorización, es identificación de fuentes y datos. Eso técnicamente aprendí en ese proceso, se llama un levantamiento de inventario de emisiones. Después desarrollamos una calculadora de carbono recinto donde pudiésemos vertir el 100% de los eventos. Después entramos en un proceso de eficacia y eficiencia sobre aquellas fuentes de emisión que más generaban impacto. Después vino un proceso de auditoría externa. Después un proceso de certificación donde el gobierno de Costa Rica nos da la certificación de carbono neutro, y un tema de transparencia. Y eso lo englobamos en una metodología que desarrollamos propiamente para la industria de reuniones, que se llama Carbon Clear Events by Heroica. Y como ustedes saben que esto es un negocio, viene vertida en una propuesta de valor que impacta la comunicación y aplicaciones con clientes, relacionamiento y buscando un retorno de la inversión sobre lo que estábamos desarrollando. Y esto desencadena en algo que le llamamos la propuesta única de valor. Nuevamente, esto es nada más para contarles lo que fuimos desarrollando. La propuesta única de valor es operar el 100% de nuestros eventos dentro de ese marco de descarbonización. Pero lo importante para esta mañana es compartirles con ustedes cuáles son las lecciones de este proceso. He extraído 6 lecciones que pude aprender a título profesional de estar año y medio con mis compañeros en reuniones, conversaciones y tratando de generar un elemento disruptivo alrededor de la sostenibilidad. Y generar un elemento disruptivo en un país altamente sostenible es mucho más complejo de lo que ustedes creen, porque hay muchos elementos técnicos en la mesa que hay que ir debatiendo. La metodología que voy a utilizar es que les voy a contar la historia y después voy a terminar en la lección. La primera lección tiene que ver con tecnología y empezamos a entender que en este nuevo mundo de la cuarta revolución industrial hay varios elementos que convergen y que nos ayudaban a poder orientarnos a una sostenibilidad mucho más aumentada. El primero, hay muchísimos más sensores como nunca antes en la historia de la humanidad. Esos sensores se conectan con el almacenamiento de datos. Nunca ha sido tan barato y tan fácil almacenar datos como hoy en día. Eso se conecta a un procesamiento de datos, por ejemplo, de inteligencia artificial. Y eso en una red de baja latencia como 5G genera un cambio en todo el mundo en la forma de comunicarnos, de trabajar, de relacionarnos, pero genera un impacto en la sostenibilidad. Y abre un nuevo concepto que se llama sostenibilidad de precisión, algo que yo desconocía. Y es que la sostenibilidad de precisión tiene que ver con la optimización de la cadena de suministro, tiene que ver con el Internet de las cosas, con el enfoque localizado,
Porque nuestra industria o los centros de convenciones pasan 3 etapas de transformación digital. La primera es conectar nuestros sistemas a Internet. Después conectar la gente a Internet. Y ahora es conectar las cosas a Internet. Y eso nos cambia el juego. Y entramos en este concepto, modelos predictivos. Lo que casi todo el mundo usa con ChatGPT, todos esos son modelos descriptivos. Pero también podemos tener modelos predictivos que nos dicen qué va a suceder y cómo lo podemos resolver. Hace poco tuvimos una reunión con Tesla para revisar algo que es un megapack de baterías que puede alimentar la energía del centro de convenciones. Entonces me explicaba de que ellos pueden programar la inteligencia artificial del megapack de baterías para calcular el retorno de la inversión. Entonces usted le pone 4 años, ella sola, ella, no sé si es él o ella, pero bueno, piensa, desarrolla, interpreta, se modifica, se ajusta, y usted no tiene que hacer nada, solamente esperar y pagar, nada más, ¿verdad? Entonces es un modelo predictivo. Y entramos a este tema de sostenibilidad de precisión, monitorización de las fuentes en tiempo real, optimización de los recursos. Y la primera lección que aprendí y les quiero compartir es que la tecnología convierte la sostenibilidad en una noble intención, en una ejecución precisa, medible y auditable. Y eso puede generar cierto dolor, porque ya no es un saludo de la bandera, ya no es si echo el plástico en un bote de basura, en otro no, porque el objetivo no es reducir el plástico, es reducir el impacto, y eso nos cambia el juego. La tecnología nos viene a ayudar a tener una sostenibilidad muchísimo más precisa. Y eso se resume en datos. Y los datos son cuantificables, medibles y son auditables. La segunda lección que aprendí tiene que ver con un elemento de liderazgo. Y casi siempre que se habla de talento humano, se confunden 2 conceptos, porque la gente habla de habilidades y competencias y los pone dentro del mismo bote. Habilidades y competencias, habilidades y competencias. Y en realidad son cosas similares, pero tienen definiciones diferentes. Y tenemos que entender que una cosa es el talento, otra cosa es la habilidad y otra cosa es la competencia. ¿Y esto qué tiene que ver con sostenibilidad? Sustainability es la habilidad de sostener algo. Y eso también nos cambia el juego, porque no tiene que ver con un tema externo, tiene que ver con un tema interno. Y es mi capacidad, mi habilidad de sostener algo sin sacrificarlo a las futuras generaciones. Y casi siempre vemos la sostenibilidad como un elemento externo que nosotros tenemos que manejar, no como una competencia, o como una habilidad, o como un talento. Y entendamos que el talento no nos hace habilidosos. Usted puede ser un incompetente altamente talentoso. Y conocemos gente que es así, ¿no? El talento tiene que ver con la inclinación natural de hacer algo. Usted puede ser talentoso para jugar fútbol, pero no necesariamente tiene la habilidad, porque la habilidad tiene que ver con efectividad. Por ejemplo, Messi, cuando estaba niño, lo llevaron a la Masía, la escuela de fútbol de Barcelona. Tenía mucho talento, pero necesitaban convertir ese talento en una habilidad, es decir, efectividad. Y sostenibilidad tiene que ver, como dije, con una habilidad. Y la habilidad está vinculada a la ejecución. Nosotros como industria podemos hacer muchos manuales de cómo tocar piano, y eso no significa que sabemos tocar piano. Y eso duele, porque tenemos la habilidad de llenar documentos hacia donde deberíamos ir como industria, pero poca habilidad de ejecución.
Y lo que cambia el mundo no es lo que usted ponga en un papel, sino lo que usted hace en su empresa. El mundo no va a cambiar porque hagamos muchos manuales, nos unamos todas las asociaciones a decir cómo esta industria debería ser más sostenible. El mundo cambia porque esta industria sea más sostenible. Y eso, señoras y señores, tiene que ver con habilidad, con la capacidad de ejecutar algo y hacerlo de forma correcta. Y una competencia tiene que ver con la combinación de elementos. Es lo que hace, para hacer el mismo ejemplo, que Messi sea un líder, porque no solamente es hábil con los pies o con la cabeza, sino es hábil liderando el camerino. La combinación hace que alguien sea competente, y eso nos lleva a la segunda lección. Más allá de modas y estrategias de negocio, la sostenibilidad es una habilidad fundamental en el liderazgo moderno. Nuestros equipos no siguen nuestros discursos de liderazgo, de sostenibilidad. Siguen nuestros ejemplos de sostenibilidad. Lo que cambia una empresa no es porque usted hable mucho de sostenibilidad, es porque la gente vea que usted, como una habilidad demostrable, tiene la sostenibilidad. No es delegar, ordenar y retirarse para que la gente haga. Tiene que ver con que yo hago, tú observas. Después yo hago, tú haces. Después tú haces, yo observo. Después usted hace y yo me voy, porque voy a hacer otra cosa para aportar valor del otro lado. Pero entendemos lo que estamos haciendo. Y tiene que ver con una habilidad de liderazgo. La tercera lección tiene que ver con un tema de simplicidad. La primera, como lo dije, tecnología. La segunda, liderazgo. Y la tercera tiene que ver con simplicidad. Y les quiero contar la historia de Ubuntu. No sé si ustedes conocen Ubuntu, que es un software como Mac o como Windows, un sistema operativo. Pero Ubuntu tiene una particularidad. Es un open source, que quiere decir que los programadores pueden modificarlo, pero genera un problema. Y es que los que usan Ubuntu se sienten tan orgullosos de la complejidad del sistema operativo que cada vez lo hacen más complejo. Porque alguien que usa Ubuntu es una persona más dotada, porque usa Ubuntu. Y la sostenibilidad va en el mismo camino. A la gente especialista en sostenibilidad le encanta hacer la cosa complicada, porque entre más complicado sea, más dependemos de los gurús de la sostenibilidad. Y necesitamos volver esto simple. El dueño de Ubuntu, que se llama Mark, lo decía de esa forma. Él decía: la simplicidad es la clave para la adopción. Si hacemos las cosas complicadas, solo estamos excluyendo a personas que podrían beneficiarse enormemente de un software libre. Es el mismo tema con la sostenibilidad. Complejizar los elementos hace que nuestro personal esté excluido de la verdadera sostenibilidad, pero el impacto le genera a ellos también. Leonardo da Vinci decía: la simplicidad es la máxima forma de sofisticación. Si queremos sofisticar la sostenibilidad, tenemos que entrar a un tema de sencillez. La sostenibilidad efectiva es sencilla. Si parece complicado, estamos haciendo algo mal. Esa es la lección número 3. La lección número 4 tiene que ver con un tema de enfoque. La gran mayoría de líderes hoy sufren un mal que se llama FOMO, por sus siglas en inglés, que es Fear of Missing Out. No sé si han escuchado este concepto. Pasa mucho en redes sociales, que es el concepto de quiero quedar por fuera, la gente está yendo a estas fiestas, la gente está viviendo esta vida, yo no la estoy viviendo. La sostenibilidad tiene la misma gravedad. Y venimos y escuchamos que se está haciendo algo en sostenibilidad y ya vamos a la empresa. No, nosotros tenemos que hacer algo en sostenibilidad, porque la gente ya está haciendo unas cosas de sostenibilidad. Nosotros ocupamos también hacer lo mismo de sostenibilidad. Y eso tiene que ver con un tema de enfoque, porque cuando usted se deja abrumar
por los elementos que están haciendo sostenibilidad otras empresas, empieza una comparación constante, una distracción de prioridades, una inversión reactiva, no una inversión estratégica, para meternos en una moda donde todo el mundo está haciendo y nos dejamos llevar por una presión que estanca la innovación, porque lo que hacemos es replicar cosas y no permitirnos ser genuinos en lo que nosotros queremos desarrollar. Hay un desgaste de recursos, hay una pérdida de enfoque estratégico, hay una inconsistencia en la implementación, un desaliento en la cultura organizacional, hay más estrés y más presión innecesaria y hay un enfoque a corto plazo. La cuarta lección que les quiero compartir es que el impacto verdadero no se logra tratando de competir con los demás, sino con una estrategia alineada con tu visión y capacidades únicas. Cada uno de los destinos tiene elementos de sostenibilidad asociados a sus gobiernos, asociados a su industria, y a veces hay que levantar un poquito la mirada, apalancarse de esas capacidades únicas y dejar de estar pensando lo que hacen los demás como un elemento de competencia, pero sí como un elemento inspirador, y salirnos de eso y tener mucho más enfoque. La quinta lección, tengo que decir que es la que más me dolió, y tiene que ver con un tema de impacto. Y más me dolió porque yo vengo de un mundo donde las acciones de sostenibilidad son muy seductoras. Y me di cuenta que hay dos tipos de empresas. Un tipo de empresa que se enfoca en acciones de sostenibilidad y en temas de cantidad. Y acciones de sostenibilidad no necesariamente es sostenibilidad. Y después de reunirnos con clientes altamente sostenibles, nos dimos cuenta que hay otro tipo de empresa que habla de impacto. El impacto es sencillo. El impacto responde a dos preguntas. ¿Cuál es tu impacto en toneladas de CO2 y cómo lo mitigas y cómo lo compensas? Si usted no puede responder eso, usted tiene que sacar la lista larga de acciones que usted hace. No, pero nosotros reciclamos las botellas. Pero nosotros no ponemos pajillas para que no se le metan a la nariz a las tortugas. Pero nosotros tenemos paneles solares. Pero nosotros tenemos, sí, pero ¿cuánto es su impacto? Bueno, pero es que nosotros tenemos esto, y esto, y esto, y esto. No es un tema de cuánto hacemos, es un tema de impacto. Y esa es la diferencia. Se los pongo un ejemplo más pragmático. Eso es como que su gerente de ventas llegue y le diga a usted: vieras cómo estamos vendiendo. Estamos saliendo a visitar, ajá, ¿y cuánto vendiste? No, pero o sea, eso no es tan relevante. El punto es que estamos saliendo a vender y la gente nos está comprando. Pero ¿cuánto estamos cerca de la meta? Bueno, es que no tenemos una meta. ¿Sí? ¿Una meta como tal? No, pero estamos haciendo muchas cosas. Y en nuestra industria, y hago parte del comentario, hablamos mucho de acciones y hablamos poco de impacto. Esto no saca de juego las acciones, porque las acciones ayudan a que estemos alineados al impacto. La falta de impacto es proporcionalmente vinculada con la maximización de las acciones de sostenibilidad. A menor medida de impacto, más cosas hago para tratar de verme más sostenible. Medir el impacto revela que la perfección no es necesaria para el progreso. Es una gran lección, porque cuando usted mide el impacto y llegan a tu sector como se dice: sí, pero miras que vimos esto que no es sostenible. Oh, qué bien, vamos a implementarlo. Quita ese tema de la perfección. No, es que esto no funciona. Sí, no funciona. Muy bien, medimos el impacto, mitigamos el impacto, neutralizamos el impacto y ahora tenemos un elemento adicional para hacerlo mejor todavía. Quita ese elemento de la perfección y además nos ayuda a priorizar las acciones. Y la quinta lección es esta: no confundamos actividad con efectividad. El impacto real es lo que define la sostenibilidad, no el número de iniciativas que nosotros tengamos. Y a mí me dolió
quiero decirlo con mi porque me encantaba hablar de todas las cosas de sostenibilidad que hacíamos. Mientras más pudiéramos agregar a la lista, era mejor. Pero cuando empresas altamente sostenibles nos hacían esa pregunta sencilla: Álvaro, ¿y cuánto es el impacto de ustedes al año? Yo decía, pero ¿para qué me pregunta eso si no es todo lo que hacemos de sostenibilidad? Y eso cambia la forma de pensar. Y la última lección tiene que ver con un tema de gastronomía. La gastronomía no es un fin en sí mismo. Es uno de los instrumentos más poderosos que tiene nuestra industria. Porque impacta en los sistemas alimenticios, porque impacta en la educación, porque tiene un impacto social, porque tiene un tema de consumo local, porque tiene flexibilidad por objetivos, porque tiene tradición con innovación, porque además tiene inclusión de las comunidades, tiene un impacto cultural y tiene una actividad vinculante con diferentes sectores económicos. Pero hay algo que a nosotros nos separa del impacto que puede tener la gastronomía, y tiene que ver con el ego. Cuando la gastronomía está asociada al placer, cuando está asociada a la élite, cuando está asociada a círculos sociales, estamos minimizando el impacto que puede tener la gastronomía. Cuando yo quiero tener un destino gastronómicamente más posicionado para estar mejor que otro y está asociado al ego, estamos limitando el impacto de la gastronomía. La gastronomía no nace en las grandes élites, la gastronomía nace en la gente. Y nosotros tenemos la habilidad de potenciar eso. Pero si lo vemos solamente desde una perspectiva de placer, vamos a limitar lo que nosotros podemos hacer en temas de gastronomía. En una Latinoamérica que hoy sufre de obesidad, en una Latinoamérica que hoy sufre de desnutrición, en una Latinoamérica que no está incluyendo a las comunidades en el desarrollo de gastronomía. Preguntemos a los grandes potencias de gastronomía. Cuando su gastronomía crece, ¿se reduce la pobreza? ¿Se reduce la desnutrición? Son temas importantes para analizar, pero hay que quitar la perspectiva del ego y entenderlo desde una gastronomía mucho más consciente. Y la última lección de este proceso nace del Plan Nacional de la Gastronomía Costarricense Sostenible y Saludable, donde dijimos nuestra gastronomía no es tan reconocida, pero la podemos hacer sostenible y saludable. Y es que la gastronomía vista desde el ego y desde el hedonismo es limitar su alcance transformador. 6 lecciones que he podido aprender en este proceso: simplicidad, tecnología, liderazgo, enfoque, impacto y gastronomía consciente, para tener un futuro verde usando la tecnología, descarbonizando nuestros eventos y potenciando la gastronomía. Muchas gracias.